Buenos días y bienvenidos al webinar Superando el impacto de los nuevos desafíos, temas fiscales y aduaneros. Estaremos respondiendo sus consultas por medio de nuestro correo eycommunications@cr.ey.com que pronto verán en pantalla. Debido a la situación actual, nos obliga a estar cada persona en su hogar. Les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo con José Olivas, gerente de impuestos de EY. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestra conferencia Principales temas fiscales y legales para considerar frente a los efectos del COVID-19. Agradecemos a la Cámara de Industria Mexicana Nicaragüense, CAMEXNIC, a la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua y a CADICONIC por permitirnos acercarnos a ustedes a través de ellas. En EY Centroamérica hemos preparado esta presentación con base en las principales incidencias jurídicas, fiscales y de aduana que se están presentando globalmente, pero especialmente en la región y que sin duda alguna también tienen de forma directa e indirecta una incidencia en Nicaragua. Hoy estarán con nosotros Antonio Ruiz, socio de impuestos en Centroamérica, República Dominicana y Panamá, al igual que María José Luna, socia de Transfer Pricing en la región de Centroamérica y República Dominicana, Carolina Palma, directora de Comercio Internacional y Aduanas, y Daniel Quesada, gerente de Política Fiscal y Controversia. Como le mencionábamos al inicio, próximamente estaremos compartiendo con ustedes el link o el correo electrónico donde pueden enviarnos sus dudas y consultas, ya sea durante la llamada o posterior a esta conferencia. Sin más preámbulo, agradecemos nuevamente la asistencia de cada uno de ustedes y los dejo con Daniel Quesada. Y perfecto, me confirman por favor si logran ver la pantalla sin ningún inconveniente. Vamos a comenzar ahora con la parte de las medidas relevantes a nivel fiscal. Un poco tal vez para comentarles lo que vamos a ver a continuación y que consideramos que podía ser relevante para ustedes, es un poco un overview de cómo está trabajando la región, las propuestas para mitigar el impacto del COVID-19 desde un punto de vista fiscal. Como ustedes saben, desde hace algún tiempo para atrás, en algunas jurisdicciones o algunos países con más incidencia, la OSD ha tenido un papel relevante en lo que vienen siendo la formación de políticas públicas y de políticas fiscales. Y el tema del COVID-19 y de cuáles deberían de ser las medidas que adoptan los estados para mitigarlo no se escapa de ello. Hace poco han salido varias comunicaciones de este organismo internacional invitando a los estados que así como la recuperación y las medidas que se adopten para minimizar el impacto van a depender de las personas, también pues se debería de tener algún tipo de apoyo por parte de los estados y se ha hecho un especial énfasis en medidas que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias formales y también con sus obligaciones materiales que implica ya directamente el pago de los impuestos. Estamos claros que en una situación como esta, tener un flujo de caja, poder mantener la continuidad del negocio es sumamente importante. En ese sentido, la OSD hace un llamado y aclara o da una serie de recomendaciones sobre cuáles podrían ser esas medidas, que son las que estamos viendo en este momento en pantalla y básicamente se pueden distribuir entre medidas de ampliación de vencimientos de plazos. Hay también recomendaciones sobre diferir el pago de algunos impuestos, condonación, por ejemplo, de sanciones e intereses en algunos casos puntuales, flexibilización o planes de pago, dar opciones a los contribuyentes de que puedan acomodar un poco más para cumplir con sus cargas tributarias
agilidad en los reembolsos de créditos, seguridad jurídica, que es uno de los aspectos claves en este momento, políticas de fiscalización. Vamos a ver que algunos países han suspendido ya procesos de fiscalización, como es el caso, por ejemplo, de Guatemala. Implementación sobre servicios digitales, que eso es algo que estamos viendo día con día. Cada vez las administraciones tributarias en esta situación con el fin de generar un mayor, o sea, poder seguir brindando los servicios y la continuidad de sus actividades, pues recurren a la utilización de servicios digitales y sobre todo medidas de comunicación en el sentido de pues mantener a la población en general informada sobre los diversos temas y medidas que está tomando la administración. A continuación pueden ver en pantalla un cuadro en el que hemos resumido, es un tipo un heat map con las principales medidas que están adoptando los países en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y que más adelante vamos a ver un poco más en detalle. Vemos que muchos países han adoptado la posibilidad de ampliar plazos de obligaciones formales. Esto es en cuanto a presentación, por ejemplo, de declaraciones o de determinados formularios. Hay también algunas medidas relativas al diferimiento de pago en impuestos. Costa Rica es uno de esos casos. Hay exoneraciones en cuanto a algunos productos, muchos de ellos relacionados con productos de higiene, alcohol en gel, mascarillas, como el caso de Honduras. Hay un par de amnistías que tenemos en la región en curso. Hay algunos controles en la importación o exportación de productos. Ese es el caso de Costa Rica para un caso muy particular que vamos a ver adelante. Y también hay una suspensión de plazos en lo que se refiere, por ejemplo, a términos que corren ante la administración tributaria o judicial, y una serie muy amplia de medidas especiales que también se dirigen pues a paliar esta situación. Acá llama poderosamente la atención, y es algo que posiblemente ustedes ya conozcan, que es el hecho de que Nicaragua, que ustedes ven ahí con unos marcadores en rojo, de momento o a la fecha no tenemos conocimiento de que se hayan adoptado medidas especiales, por decirlo de esta forma, que permitan mitigar el impacto del COVID-19. Sin embargo, nos parece relevante hacer este repaso por dos aspectos principales. El primero de ellos es que muchos de ustedes posiblemente tengan operaciones dentro de la región, y siempre es bueno pues tener un panorama general o estar al tanto de lo que está pasando, y también porque esto nos permite tener una visibilidad de hacia dónde pueden ir algunas medidas si el gobierno en su momento decide implementarlas. Vamos a ver esta parte que tiene un poco ya el detalle de las medidas que se han adoptado. Lo vamos a ver de manera general, y pues de más está avisarles que este documento es un documento vivo, por decirlo así. Todos los días lo estamos actualizando. Tenemos a nivel de la región una producción de normas, medidas, comunicados de parte de las autoridades y canales oficiales inmensa, que requiere básicamente la actualización cada hora, pero hemos tratado acá de hacer una sistematización de cuáles son las medidas que nosotros consideramos más relevantes y que nos gustaría exponerles a ustedes en este webinar, para que tengan una idea de por dónde puede ir la situación eventualmente. En Costa Rica, como les decía, tenemos medidas que van, por ejemplo, de diferimiento de pago. Hay una moratoria para el pago del impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo de consumo y aranceles a la importación. Esta moratoria aplica por 3 meses, y básicamente lo que permite es que los contribuyentes durante los meses de abril, mayo y junio no paguen el impuesto respectivo, o sea, cumplen con su obligación formal, no tienen que pagar el impuesto respectivo en ese momento, sino que hay un plazo hasta el 31 de diciembre
del año en curso para pagarlo sin intereses y sanciones. Tenemos una dispensa de uno de los adelantos del impuesto sobre la renta, que es el que corresponde al mes de junio. Tenemos exoneraciones aprobadas, por ejemplo, para el caso de alquileres de locales comerciales, igualmente por un plazo de 3 meses. A nivel de amnistía, tenemos una propuesta de amnistía para que personas que se encuentran en deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social se puedan poner al día sin pagar sanciones, intereses o obteniendo alguna disminución en los mismos. Tenemos un control sobre la exportación en Costa Rica de equipo quirúrgico, esto con el fin de evitar un desabastecimiento nacional, al igual que todos los países de la región. Según vamos a ver más adelante, tenemos suspensión de plazos a nivel del Poder Judicial, hay algunas diligencias, audiencias y juicios suspendidos. Y a nivel de la administración tributaria hay uno de los plazos en los recursos que tramita el Tribunal Fiscal Administrativo que se encuentra suspendido. Entre otras medidas, hay disposiciones relativas a teletrabajo, suspensión de contratos laborales, reducción de jornada laboral. Se disminuyó a un 25% la base mínima contributiva del seguro de salud y seguro de pensiones obligatorio. Hay invitaciones de parte del Ministerio de Hacienda a los bancos comerciales del Estado para que readecúen deudas o flexibilicen las formas de pago, entre otras. En el caso de El Salvador, tenemos medidas en ese mismo sentido. Ya vimos antes en el heatmap cuáles son los focos de atención por parte de las administraciones tributarias. Tenemos extensión en el pago de impuestos para industrias específicas como el sector turismo. En Costa Rica también tenemos una disposición muy similar. Hay 3 meses de suspensión para la contribución especial de turismo. Hay exoneraciones para la importación de bienes por parte de beneficiarios del régimen de zona franca cuando esos bienes vayan a ser destinados a la atención de la pandemia. Hay modificaciones en aranceles de importación de algunos productos alimenticios o productos sanitarios. También una reducción al 0% de la tarifa, por ejemplo, aplicable a frijoles rojos, harina de trigo, maíz, arroz, jabones, entre otros. Hay una medida tendiente a que no se puedan suspender determinados servicios básicos, y también tenemos una suspensión de plazos a nivel administrativo y judicial para los trámites que se realicen ante estas dos dependencias. En el caso de Honduras, algunas de estas medidas han sido prorrogadas, hay otras que ya pues no están vigentes, pero nos parece importante mencionarles para que efectos de que ustedes puedan tener un panorama general. Hubo alguna ampliación para la presentación de declaraciones de obligaciones formales, también para los documentos fiscales bajo modalidad de impresión que tenían vencimiento en las semanas anteriores. Tenemos exoneración, por ejemplo, lo que veíamos antes en productos como alcohol en gel y mascarillas, así como en la importación y compra de materias primas o insumos que se vayan a destinar a producir material sanitizante o medicamentos que permitan combatir el COVID-19. Hubo una suspensión también de plazos por parte del SAR hasta el 30 de marzo, esta se ha ampliado, y también hay un congelamiento de precios de la canasta básica por 30 días que comenzó a correr desde el 18 de marzo. En el caso de Guatemala tenemos disposiciones similares, hay una ampliación en cuanto al cumplimiento de algunas obligaciones formales, se han extendido los plazos para presentación de declaraciones, y ustedes las pueden ver aquí numeradas. La declaración del impuesto sobre la renta anual se extendió al 15 de abril, igual que la declaración del IVA del mes de febrero. La declaración de retenciones se extendió al 28 de abril. La de retenciones del impuesto sobre el valor agregado, que debía hacerse en marzo, tiene una extensión hasta el 5 de mayo. Hay también una ampliación para la presentación de los informes que son requeridos por ley hasta el 15 de abril. Lo que les mencionaba anteriormente, y esta es una disposición bastante interesante en el contexto, que es que las fiscalizaciones se han suspendido hasta el 15 de abril. Durante este tiempo la administración suspendió las fiscalizaciones que tenía en curso y no puede o está vetada para iniciar nuevas fiscalizaciones. Y también hay pues suspensión de plazos ante las administraciones tributarias y
el Poder Judicial. Hay otras medidas como prohibición de cortes de servicios básicos, muy similares a las que ya veíamos de El Salvador. Hay también prohibición de cobro de cuotas, amortizaciones de capital, financiamientos, entre otras medidas relevantes en muchos de los países de la región, y ustedes pueden haber visto ya en las noticias, tenemos toques de queda, ampliaciones de restricciones de circulación que se suman a esas medidas especiales. En el caso de Panamá tenemos también extensión para el pago de los tributos que deban de hacerse durante el tiempo que se ha declarado como emergencia nacional. Se va a poder hacer el pago hasta el 17 de julio del 2020 sin recargos e intereses. Los plazos para presentar la declaración jurada de rentas también se extendieron al 30 de mayo del 2020. Hay un plazo de pago de impuesto estimado de rentas en 30 de septiembre y 31 de diciembre del 2020. Tenemos otras medidas, por ejemplo, como las que hablábamos de la amnistía. La amnistía tributaria que había en Panamá tenía fecha de vencimiento para estos meses. Sin embargo, dada la emergencia del COVID-19, se decidió ampliar. Los pagos por acuerdo de pago se han extendido hasta el 31 de diciembre. Tenemos suspensión de plazos, al igual que en las demás jurisdicciones, para los trámites que se hacen ante las administraciones y la Corte Suprema de Justicia, así como otra serie de medidas como implementación de herramientas en línea, entre otras, para la atención de las consultas tributarias. Panamá, valga la pena resaltarlo, es uno de los países que durante esta emergencia ha tenido mayor producción normativa y ha estado pues emitiendo una serie de regulaciones casi que diarias, al igual que los otros países. En el caso de República Dominicana, en la misma línea de lo que veíamos anteriormente, hemos tenido una ampliación de plazo para el cumplimiento de obligaciones formales. Hay prórrogas para la declaración jurada sobre el impuesto sobre la renta de personas físicas que cerraron al 31 de diciembre del año anterior, que tenían la obligación o tienen la obligación de hacer la declaración al 29 de abril, pero se amplió hasta el 29 de mayo, al igual que el plazo se ha ampliado para esa misma fecha para la declaración jurada de impuestos sobre renta de personas físicas y la primera cuota del impuesto sobre activos de personas físicas con actividad lucrativa. En cuanto a diferimientos de pago, hay flexibilización, hay posibilidad de dividir en 4 pagos la liquidación del impuesto anual sobre la renta. Hay facilidades para flexibilizar los compromisos de anticipos de pago. Hay acuerdos de pago hasta en 4 cuotas del impuesto de transferencia de bienes y servicios. Hay también una reducción en cuotas de los acuerdos de pago, entre otras medidas tendientes a facilitar que los contribuyentes puedan cumplir con el pago de sus impuestos. Igualmente, tenemos suspensión del cómputo de plazos ante la administración pública y pues otra serie también de medidas, como lo veíamos, relativas ya, por ejemplo, a toques de queda, restricciones a la movilidad de las personas con el fin de pues prevenir y mitigar el impacto de la propagación del COVID-19. Ahora le cedo de aquí en adelante la palabra a Antonio Ruiz para que continúe con ustedes. Gracias, Daniel. Antes de entrar en materia específica sobre el tema de impuestos, me gustaría hacer algunas acotaciones con respecto a esta situación de crisis. Lamentablemente, por el problema del video, nos tuvimos que brincar un slide, pero sí me gustaría dar un contexto general de cuáles son las diferencias fundamentales cuando hemos enfrentado disrupciones de negocios, fundamentalmente por algún desastre natural, algún huracán, algún tsunami, versus una pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy, y cuáles son las diferencias más importantes que se están dando en algunas dimensiones. Por ejemplo, en la escala. Normalmente, cuando estamos en una disrupción normal de un negocio por alguna catástrofe, es una escala localizada que impacta a una compañía o una geografía específica.
En este caso estamos ante una pandemia que tiene una escala global, es sistemática, está impactando a todos y tiene un efecto global. Con respecto a la velocidad, normalmente en las disrupciones de negocios se contienen y se aíslan rápidamente una vez que se determinan cuáles son las causas del fallo. No obstante, en una pandemia, la velocidad con la cual podemos actuar es muchísimo más lenta por la dimensión de lo que está impactando, ya que es un efecto global. En la duración también, las disrupciones de negocios son más cortas, pueden ser incluso semanas. Acá estamos hablando de meses que va a tomar esta situación de crisis. Con respecto al déficit de la fuerza laboral, si bien en una disrupción de negocios podemos tener recortes temporales o tener que recolocar fuerza laboral, aquí estamos hablando de escalas mucho más grandes, incluso compañías que han tenido que cerrar sus operaciones y vamos a ver despidos masivos, más del 50% en algunos casos de compañías en algunos sectores muy afectados. La coordinación externa, cuando estamos en un tema de una catástrofe localizada, sí, hay que coordinar con las autoridades y los diferentes gobiernos. En una pandemia se requiere un altísimo grado de coordinación con todas las fuerzas policiales y todas las entidades estatales para lograr salir de la crisis, incluso a un nivel mundial. Y con respecto a la dimensión de la disponibilidad de infraestructura, normalmente lo que en una disrupción de negocio necesitamos confianza en la infraestructura que puede darnos un país en términos de servicios, telecomunicaciones, transporte, etcétera. Pero acá nos estamos viendo enfrentados incluso al riesgo o a la posibilidad de que la infraestructura en muchos de los casos pueda llegar a colapsar por la misma pandemia. Entonces, habiendo dicho eso, es importante entender cuál es el papel que pueden jugar los impuestos dentro de toda esta dinámica y toda esta crisis. Si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Okay. ¿Qué son los impuestos desde una óptica eminentemente empresarial? Pues no es nada más ni menos que flujo libre de efectivo, es cash flow, por lo cual hoy más que nunca se deben administrar de la forma más eficientemente posible los impuestos. Eso es una situación que todos debemos tener en cuenta y a la hora de gestionar nuestras operaciones de día a día, toma una relevancia mucho más grande. Si podemos pasar a la siguiente. Este gráfico resume mucho lo que estoy diciendo. Básicamente, a mayor impuestos, menor cash flow o menor flujo de efectivo, y a menor flujo de efectivo hay menor disponibilidad para invertir y para atender todas las necesidades que tiene el negocio en una situación de crisis. Por eso es que la correcta planificación y gestión de los impuestos tiene en este momento una relevancia fundamental. Si por favor pasamos a la siguiente. La siguiente básicamente es el efecto inverso, a menor impuestos, más efectivo y más disponibilidad de invertir y distribuir y administrar y gestionar mi situación de crisis. Realmente hoy en todos los foros empresariales y en todos los aspectos que se analizan a nivel de una compañía, como número uno está la capacidad que van a tener las compañías de generar flujo de efectivo. Como dicen los americanos, cash is king. Hoy en día, si no tengo flujo de efectivo, difícilmente voy a sobrevivir
una crisis como de la magnitud de la que estamos enfrentando. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, entonces habiendo dicho todo esto, EY ha creado un círculo virtuoso de áreas críticas en donde la empresa resiliente debe enfocarse durante estos momentos de crisis. ¿Y qué es una empresa resiliente? Bueno, una empresa resiliente es aquella empresa que se logra adaptar de manera positiva ante una situación adversa. Y entonces, estas áreas críticas son las que EY ha determinado que son las principales en donde las compañías deben enfocarse para navegar esta crisis. En primer lugar está la salud y el bienestar del colaborador, o sea, el recurso humano es nuestro principal recurso. Tenemos que saber gestionarlo, asegurarnos de que va a tener todas las condiciones y protecciones sanitarias para poder mantener la fuerza laboral trabajando y sana. Además, el talento y la fuerza laboral, las relaciones con los empleados, tenemos que estar cerca de ellos y definir una serie de estrategias para asegurarnos su bienestar. Luego, todo lo que tiene que ver con la seguridad del cliente y la protección de la marca. Y esas son todas las estrategias que están asociadas con mis sistemas de seguridad y la continuidad de mi negocio. El tema financiero y de inversiones, eso es fundamental y ahí está intrínsecamente metido el tema de impuestos. Tenemos hoy más que nunca aprender a gestionar todas las finanzas y todo lo que tiene que ver con la liquidez, el crédito, el capital, y los impuestos son un motor fundamental para minimizar los requerimientos de efectivo en esa gestión. La parte de administración de riesgos, identificar cuáles son los riesgos a los que mi negocio está expuesto y cómo los voy a gestionar. Gobierno y políticas públicas, eso tiene que ver con todo lo que las compañías y las cámaras empresariales tienen que asumir un liderazgo para, en conjunto con el gobierno, tratar de salir adelante y promover políticas que ayuden al bienestar general, económico y social. Aquí estamos todos en el mismo barco y si las cámaras empresariales no se unen al gobierno y se convierten en líderes promoviendo políticas públicas que beneficien a la colectividad, no vamos a salir de la crisis. Todo el tema de tecnología y seguridad de la información, cómo protejo toda la información de mi negocio y me aseguro que la información sensible va a estar bien resguardada. El tema de los seguros y la recuperación financiera, entender cuáles pueden ser algunos eventos que pudieran activar reclamos a nivel de coberturas, de pólizas, que me pudieran permitir paliar el efecto de la crisis. Y todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro y comercio global, que ahora lo vamos a ver más adelante, pero definitivamente esto es uno de los aspectos más importantes que va a impactar los negocios, o está impactando los negocios hoy en día. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, habiendo visto esas áreas críticas, EY ha sugiere 4 pasos desde la perspectiva fiscal para atacar todos los impactos de la crisis. Entonces, en una primera etapa es lo que se conoce como la alineación con la evaluación del riesgo empresarial, donde se identifican quiénes son los interesados y los responsables dentro de la empresa en tomar las decisiones que tienen que ver con la parte fiscal, examinar los efectos y las evaluaciones de las medidas adoptadas hasta la fecha por cada uno de los países, lo que Daniel ahora estaba comentando. Cada una de esas medidas
tiene un efecto y un impacto que hay que evaluar y examinar, y la definición de grupos de trabajo y comités para establecer enfoques específicos en las áreas prioritarias. En la etapa número 2 es la etapa de la evaluación, donde vamos a hacer un análisis de las implicaciones fiscales, legales, todos los efectos que tiene la crisis. Hay que hacer modelaciones financieras para medir los impactos fiscales y legales, y análisis de todas las medidas de protección y estímulo que están tomando los gobiernos. Claramente y desgraciadamente al día de hoy Nicaragua no ha tomado ninguna medida, pero creemos que conforme esto se vaya agravando, yo creo que al gobierno no le va a quedar más opción que empezar a adoptar algunas de estas medidas para tratar de contener el impacto económico, social y sanitario que esta crisis va a tener. En la etapa número 3 es determinación de prioridades. No se puede ver todo al mismo tiempo, hay que dar prioridad y alinear esas prioridades con los accionistas y los líderes del negocio para elaborar planes de acción. Y en la etapa número 4, básicamente es la implementación de cada uno de los planes de acción que se han determinado como resultado de las fases anteriores. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, eso nos lleva a que vamos a tener que establecer un balance de todas las medidas que estamos y estrategias que vamos a tomar, porque tenemos que ver esto en tres partes fundamentales. El corto plazo, que va a tomar días y semanas, y son temas más inmediatos de reacción. El mediano plazo, que va a tomar semanas y meses, donde hemos llamado que es la fase de recuperación. Y el largo plazo, esperemos que ese largo plazo no sea muy largo, que es donde ya vamos a estar en una relativa normalidad, y ahora vamos a expandir un poquito sobre eso. Y aquí me quiero detener para darle la palabra a María José Luna, que es nuestra socia de precios de transferencia, para que comente un poquito cómo la parte de precios de transferencia puede ayudarnos en cada una de estas etapas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Toño. Espero que estén todos con buena salud y a salvo, y gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy. Sí, si bien realmente es súper importante, como menciona Antonio, saber balancear las medidas inmediatas, las de reacción en este momento, con las de largo plazo. Y uno de los temas más relevantes que están presentes en toda esta línea de tiempo es precios de transferencia, sin duda. Y respecto a esto, y a precios de transferencia, hay 3 puntos principales que son de relevancia ahora mismo. En orden de urgencia, estos son la liquidez, la planificación y la documentación y cumplimiento. Empezando con la liquidez, este es probablemente el asunto de más urgencia e importancia para todos los negocios hoy en día. Los precios de transferencia impactan en el manejo de la liquidez en 2 formas. Por un lado, pueden ser de ayuda, es decir, las transacciones dentro del grupo empresarial son un mecanismo para mover fondos de una parte de la empresa a otra. Entonces, si en estos días complicados la empresa aplica, por ejemplo, una estrategia de concentración de liquidez en un país particular o en una entidad legal particular, esto se puede lograr con una transacción intragrupo nueva, como por ejemplo un préstamo, o ajustando el precio en transacciones ya existentes. Por el otro lado, las transacciones intragrupo pueden ser perjudiciales para la liquidez también, sobre todo en aquellos casos donde aplican retenciones. Muchas empresas realizan pagos internos mensuales por servicios, por todo tipo de servicios,
por regalías o intereses que llevan retenciones. Y bajo las circunstancias actuales es recomendable revisar la necesidad de continuar con dichos pagos. Esto también puede ser relevante desde una perspectiva de evitar la doble imposición, porque es muy probable que las administraciones tributarias vayan a intentar negar la deducibilidad de los gastos de este tipo, bajo el argumento de que por la disminución de la actividad económica y de los ingresos de un contribuyente local, este ya no tiene la necesidad de recibir servicios de su casa matriz ni tener acceso a la marca, por ejemplo. El segundo punto que mencionaba es la planificación. Para muchas empresas, el año fiscal 2020 va a ser un año difícil con resultados financieros potencialmente muy impactados por el COVID-19. Y ahí lo importante es tener un control sobre la distribución de los beneficios o pérdidas que se generen a nivel consolidado. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque muchos grupos empresariales consisten de entidades legales que no tributan de la misma manera. Desde contribuyentes normales a entidades en zonas francas o entidades offshore y entidades con otros tipos de escudos fiscales o de regímenes fiscales especiales. Lo que uno al final quiere evitar es una situación donde el grupo reporta pérdidas en empresas con un nivel bajo de tributación y reporta ganancias en entidades con un nivel alto de tributación. En esto, las transacciones intragrupo y los precios de transferencia que se aplican pueden ser de mucha ayuda. Obviamente, siempre respetando el principio de plena competencia o de valor de mercado y obviamente las normativas fiscales aplicables, ¿no? Y con esto llegamos al tercer punto, que se refiere a la documentación y cumplimiento. ¿Y a qué me refiero con documentación y cumplimiento? Esto es el estudio de precios de transferencia, que como saben, es obligación contar con este para las regulaciones en Nicaragua. No es el punto más urgente, obviamente, en estos momentos, porque la documentación de precios de transferencia del año 2020 no se requiere hasta dentro de un año. Pero justo por las complicaciones de la presente crisis y el impacto financiero que probablemente va a tener para muchas empresas en los resultados del 2020, sí es especialmente importante el saber justificar y documentar todo lo que se hizo respecto a las transacciones internas. También hay que tener en cuenta que después de superar la crisis de COVID-19, esperemos que sea muy pronto ya en 2020, entraremos en una crisis nueva que será la crisis del litigio fiscal y de controversia. Porque los gobiernos van a estar muy necesitados de recaudación y esto se va a sentir a partir del año 2021. En el momento cuando vencen las declaraciones de impuestos sobre la renta. Entonces, si bien la documentación formal no urge ya en este preciso momento, sí es muy recomendable guardar a lo largo del año toda la documentación interna posible respecto a cambios en las transacciones intragrupo o los precios de las mismas. Estos pueden ser correos, extractos, pueden ser minutas de reuniones, contratos o cualquier otro documento que después ayudará a respaldar que realmente existían necesidades reales de negocio que nos hicieron implementar estos cambios en nuestras transacciones internas. Y bueno, con esto yo los dejo con estas reflexiones para darle la palabra de nuevo a Antonio y nos expanda un poquito más sobre los temas adicionales que están viendo ustedes en la pantalla en estos momentos. Gracias, María José. Sí, efectivamente, el precio de transferencia es un elemento fundamental y nos acompaña realmente en todo lo que está en este slide. Volviendo a esto, básicamente en la etapa de reacción, que es donde estamos tratando de facilitar la continuidad del negocio, tenemos que enfocarnos mucho en
el manejo de pérdidas fiscales, como explicó María José, si yo tengo pérdidas en una jurisdicción hoy en día, donde tal vez eso no me está generando algún beneficio fiscal, porque no tengo la posibilidad de hacer un carry forward de esas pérdidas, podría a través de algún mecanismo de transacciones intercompany alocar o transferir las pérdidas donde me genere una menor tasa efectiva. Y volvemos a lo mismo que comenté, una menor tasa efectiva de impuestos es un mayor flujo de caja. Todo lo que tiene que ver con el recálculo, digamos, de pagos parciales por medidas que han tomado los gobiernos, temas de deducibilidad por las liquidaciones de empleados que se tengan que hacer, temas de deducibilidad por gastos extraordinarios. Por ejemplo, voy a tener que invertir en una serie de gastos sanitarios que una autoridad podría ocurrírsele decir que eso no es un gasto asociado con la generación de renta gravable. La gestión de mis inventarios, si tengo la posibilidad de hacer write-offs o tomar pérdidas por obsolescencia, cuáles son los requisitos que la ley me establece para hacerlo. En temas de capital de trabajo fundamental y alineado con lo que María José está diciendo, el tema de cómo puedo transferir financiamiento de una compañía a otra, donde probablemente en alguna compañía tengo algún acceso de liquidez y en otra estoy necesitando la plata. ¿Cómo documento eso? ¿Qué impacto tiene eso a nivel de retenciones por remesas al exterior? Si hay alguna limitación al endeudamiento específico en la jurisdicción, cómo eficientizo los pagos al exterior por las transacciones intercompanies que tenía, etcétera. O sea, cada transacción que tenga un efecto fiscal se debe analizar para ver cómo la puedo hacer de una mejor manera para reducir el impacto fiscal, lo mismo que cómo puedo lograr maximizar el uso de mis créditos fiscales o acelerar las devoluciones de impuestos. Sabemos que en Nicaragua, en los últimos meses y semanas, se sigue mostrando una autoridad fiscal sumamente agresiva. Los contribuyentes ya no saben qué hacer con todos los procesos de auditoría y de cobros que se están haciendo tanto a nivel de impuestos sobre la renta como a nivel municipal, y el tipo de extorsiones que se están haciendo en muchos casos. Entonces, realmente debo enfocarme definitivamente en una efectiva gestión de los impuestos. En el tema aduanero, ahora, y de cadena de valor, ahora vamos a tener una explicación más a detalle de todos esos temas por parte de Carolina Palma. Y luego en la parte de recuperación, bueno, que creo que no es el enfoque de esta presentación en este momento, pero ya cuando pasemos, digamos, el pico de la crisis, se tienen que hacer ciertos ajustes que permitan evaluar los impactos, volver a establecer algunos otros ajustes a nivel de precios de transferencia, gestionar incentivos, y sobre todo, lo que mencionó también María José, el tema de la defensa y la sustancia de todo lo que hice durante la fase de reacción. Durante la fase de reacción tuve que tomar una serie de medidas que probablemente no me estoy preocupando por el contrato, por la factura, por el documento, por el estudio de precios de transferencia, que sí tengo que empezar a alinear en la fase de recuperación para que cuando llegue la autoridad a cuestionarme qué fue todo lo que yo hice para sobrevivir en la fase de reacción, esté debidamente documentado y soportado. Y finalmente, en la fase de crecimiento, todos los especialistas y visionarios y consultores en la materia nos han dicho que hay un antes y un después de esta crisis, y que esta crisis le va a enseñar a las compañías a cambiar muchos de sus modelos operativos, cadenas de suministro, formas de hacer negocios, y sus planificaciones a nivel de mediano y largo plazo. Por lo tanto, no perdamos de vista que en el crecimiento también tiene que ir acompañado de un análisis fiscal
que se adapte a todos esos cambios en el modelo operativo que fueron resultado de las enseñanzas que tuve en la etapa de crisis, incluyendo potenciales transacciones de compra de negocios para hacer crecimientos inorgánicos y orgánicos. Entonces, con esto concluyo y le cedo la palabra a Carolina Palma para que nos hable de todo el tema de aduanas y comercio internacional. Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos y todas por estarnos acompañando aquí el día de hoy en medio de estas circunstancias complicadas. Bueno, en cuanto a aduanas y comercio internacional, tenemos en general qué es lo que está pasando con respecto a la cadena de suministro, y en cuanto a la cadena de suministro, pues es un tema bastante complejo. Entonces pues la idea es dar aquí algunas generalidades, ¿verdad? Pero sí es un tema que pues en donde inclusive nosotros en EY hemos tenido una serie de webinars específicamente para la cadena de suministro, pero la idea es dar una vistazo en general. Mariana, no sé si puedes ir pasando las filminas, por favor. ¿Cómo puede impactar el coronavirus la cadena de suministro de su negocio? Bueno, lo que es importante es tal vez mitigar el impacto en cadenas de suministro globales, tomando en cuenta algunas de las medidas que se han identificado que son cruciales. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con uso de puertos y rutas de comercio alternativas, las estrategias de abastecimiento dual y diversificadas. Ciertamente todo esto ya lo hemos visto desde que empezamos con la crisis, la búsqueda de abastecimiento en diferentes territorios y en diferentes lugares, la identificación de proveedores y suplidores diversos, y esto pues va a continuar, entonces es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a los consumidores y los patrones de consumo, también impactan la demanda, y ya eso lo estamos viendo también, por lo cual se deben de tomar medidas como por ejemplo garantizar la seguridad de limpieza de la empresa y la cadena de suministro asociada, acompañada de la promoción empresarial, la promoción del uso de herramientas online, la contratación de repartidores a domicilio y todo lo que tiene que ver también con cuestiones online, aplicaciones, pero que estos repartidores además cumplan con estándares de seguridad de limpieza extrema. Seguimos adelante. En cuanto a algunas de los temas legales y contractuales, es importante considerar cómo mitigar de la mejor manera estos riesgos legales, ¿verdad? Sabemos que hay empresas que van a empezar a entrar en problemas de pagos o en pagos tardíos. Entonces, ¿qué podemos hacer para pues lograr arreglos, si es que se pudiera, con estas empresas, con estos proveedores? Las restricciones al comercio también es importante tomarlas en cuenta, a pesar de que, como mencionaron los colegas, pues tal vez en Nicaragua no se han tomado algunas restricciones al comercio explícitas, pero sí se han ido tomando en todo el resto de los países de Centroamérica y en los países en el mundo en general, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles de estas restricciones al comercio afectan a mi empresa o inclusive pudieran suponer una ventaja para mi empresa. Entonces, si resulta que mi empresa es productora de algún tipo de insumo médico y hay una restricción al comercio para hacer exportaciones de ese insumo, pues entonces de repente pudiéramos aumentar la producción para ese territorio en específico, buscar contratos hasta estatales con diferentes organismos internacionales o estatales. Entonces, también se abre una serie de oportunidades, es decir, son tanto pues un riesgo como también de repente una ventaja según cada uno de los negocios. Adelante. Algunas recomendaciones en general para implementar en el comercio internacional. Bueno, básicamente algunos de estos ya los hemos comentado: construir un equipo de confianza, de manejo de crisis, revisión de los planes actuales y la capacidad actual, informarse, y eso es algo muy importante, de hecho lo estamos haciendo aquí ahora, pero estos cambios globales que están sucediendo, ya nuestras empresas no estamos simplemente en uno de los países, sino que tenemos que pensar globalmente cuáles son los cambios que están pasando globalmente, cuáles son las formas de mantener el negocio a flote por medio de proveedores y rutas de comercio adecuadas,
cuáles son los planes o regulaciones en el país que vayan a otorgar una posible ventaja ante la crisis, como por ejemplo extender los plazos, la ejecución pronta de los seguros, extensión de plazos para pago de créditos. Cuáles son los documentos que necesito, y aquí Antonio mencionó, creo que María José también, que a pesar de que pues tal vez en este momento no están las auditorías en los diferentes países porque las administraciones están ocupadas en algo distinto, pero es urgente documentar todas las acciones que se están haciendo en este momento, porque si hubiese en algún momento algún cuestionamiento estatal de cualquier tipo, pues ustedes van a tener la documentación adecuada, ¿verdad? Entonces, ya sea las listas, ya sea los protocolos, el protocolo aduanero, qué es lo que se está haciendo durante estos tiempos, las limpiezas de la cadena de suministro, la ampliación de la cadena de suministro, cualquier medida que se esté tomando, todo eso que quede debidamente documentado. Unir los esfuerzos con los clientes, proveedores, cámaras y asociaciones para que puedan tener herramientas útiles durante este tiempo, promover y equiparse con soluciones, productos y entregas que sean online. Evidentemente todo aquí el tema primordial tiene que ver con salud y limpieza en estos momentos, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Prepararse para que existan restricciones al comercio de tipo restricciones a la exportación, entonces revisar si la empresa está preparada y cómo puede esto suponer un riesgo o más bien una ventaja. Y por último, algo importante que también les comentaba es que hay gobiernos que están trabajando en planes de contingencia. Entonces, de repente, ¿cómo podemos acercarnos a esos gobiernos proactivamente, o sea, desde antes de que saquen las medidas, para solicitar cuestiones que sean específicas para el sector en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las medidas que necesitamos? Por ejemplo, que por favor veamos a ver cómo se le bajan los aranceles a todas aquellas importaciones de productos de limpieza, porque son los que se utilizan en esa empresa específica, ¿verdad? Y resulta que ahora están teniendo exagerada demanda. Todo ese tipo de proposiciones proactivas para los gobiernos en este momento pues se vale, y no solamente eso, sino que además es recomendable. Y puede suponer para la empresa ahorros que en el futuro van a ser vitales por todas estas cuestiones de flujo de caja, que además lo mencionó María José en algún momento. Entonces, estas son algunas recomendaciones en general. Adelante. También tenemos aquí un compendio de medidas aduaneras que se han tomado en los diferentes países de Centroamérica. Mucho de esto ya está incluido en lo que mencionamos de las medidas fiscales. Entonces aquí nos limitamos a exclusivamente la parte aduanera. Entonces, tal vez lo que voy a hacer es pues ir en general comentándoles acerca de algunas de estas medidas, pero no voy a entrar en detalle. Si ustedes tuvieran preguntas, pues por supuesto que lo pueden hacer a través del chat o a través del correo electrónico. Entonces, pues en Honduras tenemos una suspensión de plazos también a nivel aduanero. Ya esto lo había mencionado Daniel a nivel fiscal. A nivel aduanero también hay una suspensión de plazos. Está la parte de los flujos migratorios, que son bastante fuertes. Entonces, por ejemplo, no hay ingreso a Honduras de todas ellas, aquellas embarcaciones, y las embarcaciones de carga pueden ingresar, pero no puede desembarcar la tripulación. Es decir, ni en carga marítima ni en carga terrestre puede salir, ¿verdad?, el personal del camión o del barco a entrar a territorio hondureño. Entonces, solamente lo que tiene que ver con la cadena logística es exclusivamente. Y bueno, los puntos de control migratorio aéreo se mantienen cerrados, eso ya está así desde hace algún tiempo, y la carga aérea solo puede ingresar por uno de los aeropuertos en San Pedro Sula. Adelante. Seguimos con las medidas en Guatemala. En Guatemala también tenemos lo del cierre de las fronteras terrestres y marítimas en el territorio nacional, las restricciones de ingreso de personas al país, y aquí nos hace falta incluir que también hay una cierta exención de aranceles para todo lo que tiene que ver con insumos que sean necesarios para instituciones, ¿verdad? Entonces, imaginemos todo lo que tiene que ver con cuestiones médicas, etc. Bueno, en Nicaragua, como ustedes han visto, todavía no tenemos alguna normativa específica aduanera. Sí hay un convenio de
digamos, no es un convenio, sino un acuerdo pues informal de establecer mecanismos para la coordinación y cooperación en fronteras, pero no hay nada específico, digamos, a nivel aduanero para mitigar todas estas cuestiones que podría provocar la crisis. Ahora mencionó Antonio que es importante tomarlo en cuenta, dado que todos los demás países sí están tomando estas medidas y Nicaragua no. Entonces, no sé si de repente también vale la pena que proactivamente acercarse a los tomadores de decisión para que de repente algunas de estos beneficios para los productores también puedan extenderse en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta baja de aranceles o las moratorias aduaneras y fiscales, si de repente hubiera alguna posibilidad, pues aprovechar la coyuntura. Si quiere, pasamos. Vamos a ver, parece que la presentación está ahí un poco lenta. En Costa Rica también tenemos pues una serie de medidas, todo lo que tiene que ver con restricciones de horario. No obstante, aquí también es muy importante porque hemos tenido mucha consulta en este punto, todos aquellos transportes que sean dentro de la cadena de suministro dirigidos a la producción, dirigidos a los insumos, a los hospitales, están fuera de las restricciones. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. También es importante tomar en cuenta que, bueno, Costa Rica tiene la moratoria fiscal, que también es moratoria aduanera, es decir, también se aplica a todos aquellos aranceles, también lo había mencionado Daniel. Está la restricción de ingreso de personas al país, pero está aceptada el transporte internacional de carga en todas las modalidades. Hay una serie de regulaciones y de reglamentos con respecto a específicamente cómo se aplica esta normativa a nivel aduanero, y eso ya se ha estado aplicando desde ahora, estas moratorias. Entonces se ha estado aplicando a diferentes tipos de aranceles y cargas. Es importante tomarlo en cuenta. Ha habido una serie también de medidas que se han tomado con respecto a las regulaciones del teletrabajo, por ejemplo, específicamente en zona franca, la posibilidad de sacar insumos de zona franca, la posibilidad de las empresas de teletrabajar. Y esto, ¿por qué? Porque también impacta la cadena de suministro de una u otra forma, porque entonces ahora pues resulta que si es necesario algún material, sacarlo del lugar de trabajo y llevarlo a la casa para poder hacer el teletrabajo, entonces se ha autorizado ese tipo de medidas. Entonces hay una serie de reglamentaciones que pues tal vez es un poco complejo ahondarlo aquí, pero con mucho gusto podemos verlo si tuvieran alguna duda. Vamos adelante. Ok, bueno, todo esto ya lo mencioné. En Costa Rica, todas aquellas cuestiones que tienen que ver, bueno, tal vez importante, sí, la verificación documental y física, va a tener la posibilidad de hacer todas aquellas presentaciones online, y no solamente online, sino que además se aporten copias para las verificaciones en lugar de originales. Entonces eso también es importante. Hay una restricción, o más bien un control de exportación para algún tipo de productos que sean quirúrgicos de interés nacional. Entonces hay una serie de normativa en ese ámbito también. Adelante. Ok, en El Salvador tenemos también el cierre de fronteras, que lo hemos visto, con excepción, eso sí, de los transportes de carga. Se permiten, sí, las actividades de importación y exportación. Se permite, digamos, se autoriza sin restricción todo lo que tiene que ver con estacionamiento, carga y descarga en todo el territorio nacional, derivado de productos higiénicos y salud, ¿verdad? Que es lo que se necesita en este momento: farmacéuticos, hospitalarios, alimenticios, combustibles y derivados. Y Aduanas El Salvador establece la carretera del litoral como la ruta fiscal única para el tránsito de transporte de carga. Además, se declara exento del pago de derechos arancelarios a la importación, todos aquellos bienes que sean internados al amparo de la Ley de Zonas Francas Industriales en beneficio de las personas afectadas por la emergencia. Y hay una reforma al arancel centroamericano para disminuir a 0% los derechos arancelarios a la importación de productos de canasta básica, artículos de higiene y de limpieza. Estas son las medidas que ha
puesto El Salvador. En Panamá también tenemos numerosas medidas, por ejemplo, bueno, ya eso lo vimos, las restricciones de ingreso de personas, pero se exceptúa el transporte de carga. O sea, de nuevo vean que el transporte de carga se exceptúa de todas las excepciones que hemos visto hasta el momento. Se debe de llenar un formulario de trazabilidad al momento de ingreso, descarga de mercancía y salida del territorio nacional. El decreto también ordena poner en cero los aranceles para la importación de insumos médicos, materias primas, productos de higiene personal y de limpieza de instalaciones. Entonces recordemos que aquí también arancel cero, es decir, hay una no arancel a todo este tipo de productos. Se establece que los trámites y procesos aduaneros serán digitalizados. Esta es una medida importante de facilitación del comercio. Se dicta la suspensión de términos judiciales también en trámites aduaneros. Esto también es importante tomarlo en cuenta. Y se establece un procedimiento temporal para la importación de mercancía bajo la modalidad especial de envío de socorro, que contiene también facilitación del comercio a su vez. Entonces, estas son las medidas que fueron adoptadas por Panamá. Continuamos con las medidas de República Dominicana, en donde tenemos que se da la posibilidad de la recepción de expedientes vía digital, la eliminación del recargo por declaración tardía, y aquí tenemos algo también muy interesante que me parece que es algo que podría replicarse en muchos de los países, que es que para el cómputo de los plazos de la estadía de las mercancías en los regímenes especiales, se suspenden esos cómputos de esos plazos. Entonces, por ejemplo, la modalidad fiscal, reexportación y consolidación de carga no serán tomados en cuenta los días del viernes 20 de marzo hasta 3 días posteriores al levantamiento de la emergencia nacional. O sea, en este momento no hay plazo para esas mercancías que están en ese tipo de regímenes especiales de depósito. Y las administraciones aduaneras también descontarán los días de cuarentena de plazos a computar para que una mercancía se considere en abandono de hecho. Esto también es importante porque recordemos que la aduana siempre está sujeta a estos plazos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no se computan los días de cuarentena. Después se suspenden todos los plazos a nivel administrativo, aduanero inclusive, ¿verdad? Y por último tenemos que se mantienen las operaciones de verificación y despacho de carga y combustibles para garantizar los suministros a la población, y se priorizan todos los alimentos, medicamentos e insumos requeridos para la producción de los rubros fundamentales para la población durante este periodo especial. Y después ingresa la carga general. Entonces, estas son las medidas que han sido tomadas en cada uno de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Tal vez ahí, como mencioné anteriormente, pues lo importante, sobre todo en el caso de Nicaragua, es tomar en cuenta pues que en el resto de Centroamérica, muchas de las empresas de ustedes, y Centroamérica es un área que tiene una alto porcentaje de intercambio comercial entre sí, ¿verdad? Entonces muchas de las mercaderías que van desde Nicaragua van a diferentes países de Centroamérica y viceversa. Nosotros, intracentroamericano, es el primer mercado que tenemos de comercialización de los productos de las empresas que están en la región, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que todas estas medidas, aunque no estén en Nicaragua actualmente, pues están en el resto de Centroamérica. Y a su vez, tomar en cuenta que si el sector productivo en Nicaragua fuera necesitar algunas de estas medidas de alivio de alguna forma, pues que ya existen en el resto de Centroamérica, entonces pues de repente pudiera haber una posibilidad de acercarse a las administraciones a solicitar esas medidas. Por el momento no hemos visto esas medidas y más bien, como lo hemos visto, como comentó Antonio, más bien ha habido pues una fiscalización también a nivel aduanero un poco más intensa de la cuenta. Todas las administraciones aduaneras siguen abiertas, entonces pues eso sabemos que ha preocupado a muchos de las empresas y a muchos de los usuarios del sistema aduanero desde el punto de vista de que no se sienten seguros, ¿verdad? Entonces pues dejarles ahí tal vez con ese pensamiento pues para que lo tomen en cuenta. Y yo creo que con esto pues terminamos este vistazo general de la parte de aduanas. Tal vez dejarle a José Olivas para algún comentario final de cierre, y con esto yo creo que
ya daríamos por concluida nuestra sesión informativa. Adelante, José. Bueno, solamente agradecerles a todos los participantes y a nuestros expositores el habernos acompañado el día de hoy. Como se mencionaba, en esta ocasión vía webinar para poder llegar a ustedes desde nuestros puntos de trabajo hacia sus puntos. Nuevamente, si tienen alguna duda, por favor escríbanos a eycommunication@cr.ey.com. También pueden hacerlo a mi correo personal si lo desean, jose.olivas@ni.ey.com, y así podríamos canalizar con cualquiera de nuestros panelistas cualquier duda que tengan. Agradecerles nuevamente la atención prestada y en respeto también al horario programado, les agradecemos su participación. Buenas tardes.